qué Japón atacó Pearl Harbor, China, sanciones y el camino hacia la guerra total 7 de diciembre de 1941. El ataque japonés a Pearl Harbor conmocionó al mundo y llevó a Estados Unidos a entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Pero una pregunta sigue siendo clave. ¿Por qué Japón decidió atacar a una potencia tan superior? Y más importante aún, ¿qué papel jugó China en esta decisión? Para entenderlo, debemos retroceder varios años hasta el corazón de la guerra sino-japonesa, el estancamiento en China. En 1939, Japón llevaba ya 2 años combatiendo en China. Aquella guerra, que al inicio parecía una rápida expansión imperial, se había transformado en un conflicto largo, costoso y frustrante. Las grandes conquistas iniciales habían terminado y el avance japonés comenzaba a estancarse. En mayo de ese año, tropas japonesas y soviéticas se enfrentaron en Yalchingol, en la frontera entre Mongolia y Manchuria. Lo que comenzó como un incidente menor terminó convirtiéndose en una gran batalla. Las fuerzas soviéticas, dirigidas por el general Georgi Chukov, infligieron una dura derrota al ejército japonés. Esta derrota golpeó seriamente la confianza militar de Japón y reavivó un temor persistente: una posible invasión soviética de Manchuria, uno de los territorios más valiosos del imperio japonés. Sorpresa diplomática y aislamiento. Mientras tanto, el líder chino Chiang Kai-shek esperaba que la Unión Soviética interviniera directamente en la guerra contra Japón, pero en agosto de 1939, el mundo fue sorprendido por el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop. Este acuerdo cambió por completo el panorama. Para China, significó la pérdida de su principal aliado potencial. Para Japón, eliminó momentáneamente la amenaza soviética, pero también confirmó que la guerra en China tendría que resolverse sin ayuda externa o forzando una solución más amplia. Con el estallido de la guerra en Europa en septiembre, Japón observó con atención. Algunos líderes se entusiasmaron con el éxito alemán, mientras otros temían que Japón acabara arrastrado a un conflicto global. Dentro del liderazgo japonés comenzaron a formarse divisiones profundas. China busca internacionalizar la guerra. A pesar de seguir conquistando ciudades como Nanchang y Nanning, Japón no se acercaba a la victoria. Sus fuerzas estaban sobreextendidas, ocupando un territorio enorme y hostil. Para Chiang Kai-shek, esta situación ofrecía una oportunidad: convertir la guerra sino-japonesa en parte de un conflicto mundial. China comenzó a ganar simpatía internacional, especialmente en Reino Unido y Estados Unidos. Tras la retirada de la ayuda alemana, la Unión Soviética se convirtió en el principal proveedor de armas, aunque esta asistencia se redujo tras el pacto con Hitler. Estados Unidos y Reino Unido también comenzaron a ayudar, aunque de forma limitada. Roosevelt facilitó préstamos y figuras como Claire Lee Chennault ayudaron a crear lo que luego serían los Flying Tigers, pilotos estadounidenses que combatieron por China. Sin embargo, abastecer a China era extremadamente difícil. La carretera de Birmania era lenta, peligrosa y poco eficiente. En comparación con Europa, China recibía una cantidad mínima de suministros. Japón cierra las rutas de suministro. En 1940, Japón decidió actuar. Ocupó el norte de Indochina francesa para cortar una de las principales rutas de suministro hacia China. Aunque esta acción fue inicialmente no autorizada desde Tokio, el gobierno japonés terminó aprobándola. Japón también presionó a Reino Unido para cerrar temporalmente la carretera de Birmania. Estas decisiones lograron asfixiar a China, pero tuvieron un efecto inesperado: provocaron directamente a Estados Unidos. Roosevelt respondió con sanciones económicas, limitando la exportación de acero y combustible a Japón. Las tensiones escalaron rápidamente. En septiembre de 1940, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia. Aunque presentado como una alianza defensiva, estaba claramente dirigida contra Estados Unidos. Dentro de Japón, esta decisión fue polémica, especialmente en la Marina, que comprendía mejor el poder industrial estadounidense, divisiones internas y guerra total. Mientras tanto, en China, la frágil alianza entre nacionalistas y comunistas comenzaba a romperse. Mao Zedong lanzó la ofensiva de los 100 regimientos, una de las pocas grandes operaciones convencionales comunistas contra Japón. Aunque no recuperaron grandes territorios, infligieron enormes
enormes daños. La respuesta japonesa fue brutal: represalias masivas contra civiles y la implementación de la política de matar todo, quemar todo, saquear todo. Chiang Kai-shek, lejos de alegrarse, comenzó a ver a los comunistas como una amenaza mayor que Japón. En 1941, nacionalistas y comunistas chocaron directamente. El Frente Unido, en la práctica, había muerto. El giro hacia el sur. En abril de 1941, Japón firmó un pacto de neutralidad con la Unión Soviética, asegurando su frontera norte. Esto liberó tropas y permitió a los planificadores japoneses mirar hacia el sur. El sudeste asiático ofrecía lo que Japón más necesitaba: petróleo, caucho y recursos estratégicos. Malasia, Filipinas, las Indias Orientales neerlandesas y otras colonias europeas estaban débilmente defendidas, ya que sus metrópolis luchaban en Europa. Pero la marina japonesa sabía que cualquier expansión hacia el sur implicaría un choque inevitable con Estados Unidos. El factor tiempo. En 1941, Estados Unidos anunció un enorme programa de expansión naval. Japón sabía que no podía competir industrialmente. Para finales de ese año, el equilibrio de poder se inclinaría definitivamente en favor de Estados Unidos. El almirante Isoroku Yamamoto lo tenía claro: Japón debía golpear primero, destruir la flota estadounidense y ganar tiempo para consolidar sus conquistas. No todos estaban de acuerdo. Muchos oficiales veteranos creían que una guerra contra Estados Unidos sería un desastre, pero oficiales jóvenes, influenciados por los éxitos alemanes y un fuerte nacionalismo, empujaron hacia la guerra. Las sanciones finales. En julio de 1941, Japón ocupó completamente Indochina. La respuesta de Estados Unidos fue contundente: congelación de activos japoneses y un embargo total de petróleo. Japón dependía de Estados Unidos para el 80% de su petróleo. Sin nuevas fuentes, sus reservas durarían menos de 2 años. La decisión ya no era si ir a la guerra, sino cuándo. El camino a Pearl Harbor. Las negociaciones diplomáticas continuaron, pero estaban condenadas. Estados Unidos exigía la retirada japonesa de China. Japón se negó. Para Tokio, abandonar China significaba admitir años de sacrificios inútiles. En octubre de 1941, el primer ministro Konoe dimitió. El general Hideki Tojo asumió el poder. La guerra era inevitable. El 1 de diciembre, Japón decidió oficialmente ir a la guerra. Mientras los estadounidenses interceptaban mensajes, no sabían dónde ni cuándo ocurriría el ataque, pero la flota japonesa ya estaba en camino. Conclusión: el ataque a Pearl Harbor no fue un acto impulsivo ni una locura aislada. Fue el resultado de años de guerra en China, decisiones políticas erradas, divisiones internas y una peligrosa subestimación de Estados Unidos. Lejos de resolver el problema chino, Pearl Harbor conectó la guerra sino-japonesa directamente con la Segunda Guerra Mundial y selló el destino del Imperio japonés.